Recorramos juntos 28 fascinantes iglesias que se han edificado para adorar a Dios y para alabar a su Madre la Virgen María y a los santos. Son 28 iglesias, catedrales, basílicas y santuarios que encontraremos en la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla de Los Ángeles, Cholula, Londres, Roma, Belén, Nazaret y Jerusalén. Le aseguro que usted no volverá a ver, mirar y admirar una iglesia como lo hará en este fascinante video en formato de DVD con 2 horas de duración. Recintos de Fe ya se encuentra disponible en la Casa de San José. Librería Buena Prensa presenta. Les saludo con afecto desde el Palacio Lateranense en Roma para regresar en nuestro programa especial de iconos marianos. Continuamos. Amable público, me encuentro en Roma ante la colina Capitolina para ubicarnos en la plaza del Campidoglio, frente a la Basílica de Santa María in Araceli, en la que no puedo dejar de decirlo, reposan las reliquias de Santa Elena, la madre del emperador Constantino. Hemos venido hasta aquí para conocer un pequeño icono mariano del siglo XI proveniente de una antigua comunidad monástica. La Virgen María aparece de medio cuerpo, ligeramente volteada a la derecha, cubierta con el homoforium, el largo manto oscuro a modo de capa que le cubre la cabeza, decorado con cruces griegas áureas, que solo deja ver el cuello y las mangas de la túnica. La Virgen María nos mira de frente y alza expresivamente su mano derecha en actitud orante. Nos acompaña la arqueóloga Alessandra Milela para que nos dé a conocer la historia y el culto a lo largo de un milenio de esta imagen de la Virgen María, que es, por cierto, todo Roma lo sabe, muy milagrosa. Sus manos invitan al fiel a pedir su intercesión y confiarse a su protección. Con dulzura, el icono mariano del siglo XI, entronizado en el altar mayor de la Basílica de Santa María en Araceli, acoge al peregrino en uno de los lugares más sugestivos de la capital, en uno de los primeros centros de culto cristiano en Roma. Pintada sobre fondo de oro, con la cabeza cubierta con un velo oscuro, la imagen se considera milagrosa y es desde siempre objeto de una especial veneración. La arqueóloga Alessandra Milela nos cuenta su historia y su culto a lo largo de casi un milenio. Se trata de una copia del siglo XI, de un icono ya presente en Roma desde el siglo VII u VIII, que a su vez se refería a un modelo bizantino, el famoso modelo de la Giosoritisa, o sea, un icono de San Lucas, porque se pensaba que el original había sido pintado por su mano, por lo que responde muy fielmente al original. Este icono es una tabla de dimensiones muy reducidas, y esto nos hace suponer que al principio, como el original del que hablábamos antes, que se conserva en Santa María in Templo, no estaban destinados al culto público, a la veneración de la multitud de los fieles, sino que probablemente estaban destinados a un culto más restringido, casi privado, como podría ser el de una comunidad monástica. Son muchos los maestros de la escultura y de la pintura que a lo largo de los siglos han dejado las huellas de su arte entre los muros de esta basílica. En la Capilla Bufalini brillan los colores del ciclo pictórico dedicado a la vida de San Bernardino de Siena, realizado por Pinturicchio en torno a 1485.
Los edificios simulados, la descripción minuciosa de los personajes y de la naturaleza hacen de esta obra una de las obras maestras del Renacimiento romano. Pero también sigue siendo la mirada de la Virgen la que encanta a los peregrinos, desde que en 2000, como consecuencia de una restauración, afloró este fragmento pictórico de la segunda mitad del siglo XIII, aquí en la capilla dedicada a San Pascual Bailón. Se quitó una parte de la decoración anterior que ya había recubierto la pintura más antigua, y así salieron trazas consistentes, importantes, de la decoración de finales del siglo XIII. Se trata de una representación de la Virgen con el Niño entre San Juan Bautista y San Juan Evangelista, que es la parte principal y mejor conservada de este fresco, de este hallazgo, y otros 2 fragmentos de decoración sobre las historias del Bautista y del Evangelista, a quienes estaba originalmente dedicada la capilla. Hemos salido de las antiguas murallas de Roma para trasladarnos a la vía Ostiense y llegar a una de las 4 basílicas papales, la Basílica de San Pablo Extramuros, que es la segunda más grande después de la Basílica de San Pedro en el Vaticano. Este sitio estuvo ocupado por una gran necrópolis en la que fue sepultado San Pablo después de su martirio, en tiempos de la persecución del emperador Nerón. En una tumba pobre, un sarcófago junto a otras sepulturas, al que acudían desde los primeros siglos del cristianismo varios peregrinos para venerar la tumba del apóstol de los gentiles. Aquí, en San Pablo Extramuros, se venera a la Virgen María en un icono típicamente bizantino del siglo XIII, elaborado en mosaico veneciano. Los habitantes de la ciudad de Roma se refieren a este icono mariano como la madre que muestra el camino, pues como verá usted enseguida, la Virgen María nos señala a su divino Hijo, como quien es el camino, la verdad y la vida. Antes, incluso, que ser una obra de arte, es una ventana al misterio de Dios, al mensaje de salvación del que Jesús es portador. Entre los brazos de María, el Señor está en actitud de bendecir. Su mano izquierda sostiene el rollo de las Escrituras. La Virgen le señala como camino, verdad y vida. El mosaico de la Virgen con el niño de la Basílica de San Pablo Extramuros es una imagen que se remonta a principios del siglo XIII, cuyo tema iconográfico es típicamente bizantino, similar al de la representación de la Madre de Dios colocada en el centro del altar mayor de Santa María del Pueblo. La posición de las figuras repite el modelo de Odigitria, la imagen más antigua de la Virgen. Delante de este ícono, el 22 de agosto de 1541, San Ignacio de Loyola profesó sus votos, dando así comienzo al camino de la Compañía de Jesús. Este icono en mosaico lo realizaron probablemente maestros venecianos. Con toda seguridad muestra afinidades con el mosaico de la bovedilla del ábside, que sabemos con certeza gracias a un documento que lo realizaron maestros venecianos que fueron enviados ex profeso desde Venecia para su realización a petición del Papa Honorio III. La Virgen y el Niño destacan sobre un fondo de teselas de oro y resaltan especialmente gracias a los colores de sus vestiduras. La de la Virgen es de un azul intenso. El color de la ropa del niño es un rojo, también muy encendido. El artista del mosaico consiguió plasmar de una manera muy natural los pliegues de estas ropas gracias a un artificio, mediante la inserción de filas de teselas de oro hasta imitar los pliegues de los vestidos, haciendo así que el resultado pareciera muy suave.